Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 181 de tu cronomeditación. Es el YUX A12. Como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. Eso es bastante fácil. Entramos en la aplicación y apretamos el botoncito de ahí. Obviamente, fíjate que ahí tiene que decir el día. ¿Ok? Entonces vamos ahí. Ahí está. Ese es 182. H13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de comunicar trascendiendo el aliento. Sello la entrada del espíritu con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la muerte. Bueno, nos está guiando B13, ya que la muerte es el poder de la letra B. Y hoy llegamos al día plasmático de finalización de la onda número 14 de la letra U, cuyo propósito, que se estableció consciente e inconscientemente dentro tuyo, fue con el fin de amar, con el poder del corazón, y esencialmente es la lealtad. Así que el día H13 es el yux que permite a ese propósito perdurar. Es lo que le permite poder trascender hasta la próxima onda y convertirse en memoria dentro de tu alma. En una memoria bien almacenada, ya que lo más importante como ser humano es que estás almacenando datos de la creación que tenés creada en tus sentidos. Por lo tanto, lo más importante es que ese almacenamiento de datos se produzca bien. Y eso va a permitir que el procesamiento de esos datos se desarrolle bien, va a permitir que la salida de esos datos se produzca bien y va a permitir que esos datos se ejecuten en la matriz bien, siempre bien. ¿Ok? Entonces, desde el inicio, desde el ingreso de los datos, que es en la etapa en la que estamos ahora, que es la entrada, es una célula de tiempo de 4 yux, desde el sello número 1 al sello número 4. Y hoy estamos en el sello número 2 con el tono 13. Entonces, 2 y 13 es H13. Y H13 nos está indicando que el día de hoy, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de comunicar trascendiendo el aliento. ¿El aliento de quién? De uno mismo, de la vida, de la existencia. Todo está bajo el aliento de las propias existencias de las formas. Los ejecutores de eso son las ideas autoexistentes. Son los encargados dentro de los cuerpos de ejecutar el aliento, de darle existencia al ser, ya que la existencia se produce a través de un ciclo continuo. Sucede en cada instante y se repite en cada instante y a su vez desarrolla momentos de vida que son sumatorias de instantes de tiempo presente generando momentos. Cada uno de estos momentos puede ser una inhalación, una exhalación, puede ser una relación de una charla con alguien, puede ser una amortiguación de energía que estés produciendo con cualquier cosa que tengas alrededor, con todo o con una cosa específica, etc. Y todo eso es para ejecutar tu vida. Entonces, perduro con el fin de comunicar, es lo que me está diciendo. Entonces, si viajamos hasta la letra U1, hasta el Yux U1, en donde se dio origen esta onda, cuyo propósito estaba relacionado con el fin de amar, me está diciendo al finalizar la onda de que con el fin de comunicar es de la manera en que va a perdurar eso que fue iniciado con el fin de amar. Entonces, ¿qué puede haber sido iniciado con el fin de amar? Y bueno, el amor, obviamente. Por eso en esta onda hice mucho hincapié en el sistema de amortiguación de energía, ya que depende del sistema de amortiguación de energía el desarrollo del amor. El amor es producto de la amortiguación de energías entre tu energía y la energía que tenés fuera tuyo. O mejor dicho, la energía que estás produciendo dentro de tu cuerpo como si ésta fuese de las cosas que tenés alrededor. Entonces en sí la amortiguación de energía es algo que se produce dentro tuyo y que te da la ilusión
de que hay un mundo exterior, de que hay algo afuera. Y con eso que está afuera es con lo que te vas a relacionar en este juego de la vida. Te vas a relacionar con las personas que están afuera, que habitan en otros cuerpos, que son seres humanos, que son cosas, animales, etc. Te vas a relacionar con todo lo que hay alrededor. Y la relación que vas a establecer es de amortiguación de energía. Esa es la clave del entendimiento de la factorización de energía de tu cuerpo. La chispa está realizando una factorización de energía, es producida por el tiempo para poder igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y en cada una de estas permutaciones de su forma que tuvo para hacer cada una de las partículas subatómicas, a su vez estuvo creando el prana, que es la energía sutil de sí misma, de las sensaciones de lo que tuviese alrededor. Entonces, el alrededor, el mundo externo, no existe en realidad. Se está produciendo dentro tuyo. Pero está desarrollado de tal manera y muy inteligentemente como para que vos lo sientas como que el mundo está fuera tuyo. A tal punto que en la gran mayoría de los seres humanos, me incluyo también, nuestra estructura psicológica se desdobla, creando a uno dentro del cuerpo y a Dios fuera de uno. Y Dios es como la conciencia colectiva, es lo colectivo, que habita dentro de uno mismo, pero es el regente de todo lo que hay alrededor. Y a su vez, su gran placebo es poder convertirse en esas cosas, poder jugarse en esas cosas. Y todo el conocimiento cronocrático se basa en cómo se ejecuta Dios alrededor nuestro. Si vamos al sello D, vas a aprender que es para jugar. Y es como un monito que está afuera jugando, haciendo de todas las cosas, del perro, del chancho, del gato, de la mariposa, de tus amigos, de tu mamá, de tu papá, es absolutamente todos. Hasta que te pones a amortiguar directamente con alguno de ellos. Cuando focalizás en alguna de las presencias que tenés alrededor, Dios deja de ser la energía con la cual estás amortiguando, o sea, la energía del día específicamente, ya que Dios está programado para ser la energía de cada día, y empiezas a amortiguar con la energía de esa forma específica, que es producida por el yux de nacimiento o de origen de esa forma. Y ahí empezás a interrelacionarte con el yo soy de esa forma, con la idea autoexistente de esa forma, con el ego de esa forma. Y entre ese ego y tu ego se empieza a desarrollar una delegación de información, de datos, entre uno y el otro, amortiguando recíprocamente. Y esa es la comunicación, ya que eso se produce a través del aliento del otro y el aliento propio, ya que a través del aliento propio y del otro se establece la amortiguación de energía. Y además, si sumas el yux del otro con el tuyo, vas a obtener el ángel, que es la energía de reciprocidad que se interpone entre vos y lo otro para que se produzca la atracción y el rechazo. El principio básico de toda amortiguación. Hay atracción, hay rechazo. Eso genera distancia y acercamiento. Acercamiento a que las formas se encuentren para establecer la relación de amor. Y el rechazo para que se extrañen, se cuestionen, perfeccionen sus relaciones y vuelvan a encontrarse. Entonces, en un día de la comunicación, qué bonito que te pueda dar una síntesis del amor, ¿verdad? Que ya que estamos finalizando la onda del amor, y nada menos que con H13, o sea, con el aliento que perdura más allá de todo, trascendiendo el aliento. ¿Ok? Así que bueno, y durante el día, en cada instante presente, se va a estar sellando el tiempo de cada instante presente para que la chispa pueda producirse como todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y darte la sensación de que estás vivo, de que existís, de que sos ese cuerpo que estás habitando y además sintiendo todo lo que tenés alrededor. Para que eso se produzca se tiene que sellar ese tiempo, se tiene que sellar el presente y hoy se sella con H13. Entonces la manera en que se sella es sello la entrada del espíritu
con el tono cósmico de la presencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, H es el sello 2, eso significa que es blanco, que es refinador, viene a refinar lo que ayer se inició con la letra A, con el tono 12 dentro de esta onda, A12, hoy estamos en H13. Y cuando lleguemos a la letra O, que va a ser de la próxima onda, va a ser O2, se va a completar la entrada de la 10ª columna, ya que estamos, te lo voy a mostrar acá, ahí en la 10ª columna, estamos en H13, ¿ok? Empezamos con A12, H13, después viene K1, mañana empieza la onda de la letra K, y finaliza con O, ahí, ¿ya? Bueno, creo que eso es todo por hoy. No hay mucho más que comunicar, ya que hoy va a ser un gran día de la comunicación. Todo se te va a desarrollar alrededor tuyo, programado para que Dios interprete H13. O sea, todo está programado para comunicar, con el fin de comunicar, trascendiendo el aliento de absolutamente todas las cosas. Así que bueno, espero que continúes muy bien con tu cronomeditación. Acordate de ingresar en la aplicación, lee la programación cuantas veces necesites, sobre todo el mandato, estudiate los atributos de los sellos y los tonos. Acordate que eh, esto tiene que funcionar a velocidad luz dentro tuyo, la descifración del universo, y el universo son versos que están unidos de tal manera para poder crear la materia de tu cuerpo y a su vez la materialización de todo lo que tengas alrededor. Por lo tanto, en esta gran obra es fundamental que entiendas cuáles son las letras de cada uno de los sellos de tiempo, para que de esa manera tu mente rápidamente, cuando hablas, cuando pensás, cuando estás escuchando algo, cuando estás observando algo que está escrito, cuando veas letras, cuando veas números, tu mente automáticamente pueda descifrar el mensaje encriptado que hay en toda esta gran lectura y llevarte a la simpleza del conocimiento cronocrático, o sea, de la descifración de todo lo que está dicho hasta llegar a la palabra, hasta llegar a la sílaba, hasta llegar a la letra y darte cuenta de que las letras están sellando el tiempo de tu comunicación, de tu existencia. Chau, chau, mi querido. Hasta mañana.